Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al segundo webinar de la Cámara Ecuatoriano-Alemana que estamos ofreciendo en esa semana un poco complicada. Yo soy Jörg Zehnle, gerente general de la Cámara Alemana, y hemos invitado a UHY y Freddy Ceballos y Miguel Ángel Puente de Puente Asociados para explicarnos un poco más sobre los impactos y soluciones tributarias y laborales en esa época complicada. Tengo que confesarles que yo personalmente he perdido totalmente la sobrevista sobre todos los decretos, sobre todas las observaciones del gobierno, sobre todas las mejoras, todos los instrumentos que nos ofrece el gobierno para pasar ese tiempo un poco, no un poco, muy complicado y con muchos problemas que tenemos. Y por eso hemos invitado a UHY y a Puente Asociados para explicarnos un poco más de detalle de qué se trata. Hoy en la mañana tenía una teleconferencia con todas las cámaras binacionales en el continente, en América Latina. Y todos obviamente nos hemos intercambiado sobre nuestras experiencias, cómo estamos trabajando, cómo funciona el home office, etcétera, pp. La única pregunta que tenían mis colegas a mí, porque en Huelva están los cadáveres en las calles. Y eso obviamente es ahora una imagen transmitir a todo el mundo y en realidad seguro que se esos temas. Y entonces, esa crisis no es solamente una crisis de la economía, sino va a ser una crisis de imagen otra vez del Ecuador después del octubre del año pasado. Ya estuvimos saliendo de esa época complicada y ahora entramos a esas discusiones que en realidad no nos conviene. Ojalá podemos mejorar esa imagen también en los próximos semanas. Bienvenidos a ese webinar de la Cámara Ecuatoriano-Alemana con UHY y con Puentes Asociados, y ahora les dejo con nuestros expertos. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Bueno, nuevamente agradecemos su participación a este webinar Impactos y Soluciones Laborales y Tributarias frente a la emergencia sanitaria COVID-19. Considerando los acontecimientos lamentables ocurridos actualmente, hemos decidido realizar esta conferencia para los socios de la Cámara Ecuatoriano-Alemana con el propósito de tratar temas coyunturales de aspectos tributarios laborales, con el fin de solventar las inquietudes que se están generando por las diferentes medidas anunciadas por los entes de control. Manejaremos esta conferencia de la siguiente manera. Todos los participantes estarán con sus micrófonos apagados para así evitar interrupciones. En el caso de tener preguntas mediante las intervenciones, habilitaremos el chat online para que ustedes puedan realizar sus consultas, mismas que serán contestadas al finalizar las intervenciones. Por favor, es importante que mencionen su nombre y el nombre de qué compañía pertenecen para poder identificar la inquietud y poderla ampliar en el caso de que se requiera. Daremos inicio al primer tema relacionado con los aspectos tributarios, que estará a cargo del ingeniero Freddy Ceballos, Managing Partner de UHY Assurance and Services Compañía Limitada. Y la siguiente intervención estará a cargo del doctor Miguel Ángel Puente, quien es socio fundador y actualmente gerente general de Puente y Asociados Compañía Limitada. Nuevamente agradecemos su participación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, George, por la bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes, estimados socios y amigos de la Cámara Alemana. Para nosotros, conjuntamente con Miguel Ángel, para nosotros como UHY y Puente y Asociados, es un privilegio poder en esta tarde dirigirnos hacia ustedes. Efectivamente, en el caso de UHY, nosotros vamos a centrarnos en la temática tributaria y societaria, y Miguel Ángel con su expertise en la parte laboral.
Como bien lo comentaba Michelle en la presentación, les agradecemos que por favor durante la charla ustedes puedan escribir sus inquietudes, sus preguntas, sus reflexiones, para que una vez que concluyamos con nuestra presentación podamos revisarlas y absorberlas a medida de lo posible en lo que el tiempo nos lo permita. Muy bien, entonces vamos a entrar en el tema tributario y societario. Quiero hacer algunos antecedentes para topar esta parte tributaria y societaria y la laboral. Es que nosotros con Miguel Ángel, charlando hace unos días atrás, al inicio básicamente de esta crisis, y mucho más lo que se ha ido dando durante estos días, hemos encontrado mucha información en el medio, mucha información oficial, mucha información no oficial, mucha información que tiene certeza, realidad sobre las decisiones del gobierno y lastimosamente otras no. Nosotros hemos considerado como estudios, como escritorios, el poder definir en esta presentación y compartirla con ustedes como parte de nuestra responsabilidad y poder aclarar los puntos relacionados a estos dos ámbitos que nos competen. Dentro de esto, entrando ya en el tema tributario y societario, nosotros como OHY vamos a hablar sustancialmente de la parte de diferimientos, que es lo que la ley lo ha manifestado con decretos ejecutivos y resoluciones emanadas por el gobierno nacional y por el Servicio de Rentas Internas. Quiero hacer una diferenciación entre lo que es el diferimiento de pago y lo que es el diferimiento de presentación. Diferimiento de pago se refiere directamente al flujo de caja y el diferimiento de presentación hace referencia a la presentación, como su nombre lo indica, de cierto tipo de obligaciones formales por parte de los contribuyentes, hacia diferentes organismos de control establecidos a la fecha. Antes de hablar del tema de diferimiento de pago, solamente quiero hacer dos menciones, dos referencias. Quiero hablarles brevemente sobre el presupuesto de la Nación del año 2020. Quiero recordarles, como todos nosotros sabemos, que el presupuesto del año 2020, que fue aprobado por la Asamblea Nacional, se basó en un barril de petróleo de $51.30, precio barril WTI. Con ese costo de barril de petróleo en su momento para la proforma del nuevo año, la proforma incluyó ya un déficit presupuestario de $3.500 millones. Quiero comentarles, como también es de dominio público, que a la fecha, marzo, al día de ayer, el barril de petróleo estuvo a menos de la mitad de 51.30, que fue el precio referencial. Entendemos que está aproximadamente a 21,03 el precio de barril de petróleo. La otra consideración que ponemos sobre la mesa, un antecedente importante, es que el día martes 24 de marzo, el gobierno nacional tomó la decisión de realizar el pago de los bonos del año 2020 de deuda externa que fue contratada en el año 2015 por el gobierno anterior. Estoy nombrando al gobierno anterior, sin embargo, quiero destacar que nuestra charla y todo el desarrollo de la misma no tiene ningún tinte político. El único tinte que tiene es el tinte informativo, a la luz, insisto, de las regulaciones y decretos que ha emanado el gobierno oficialmente. Este pago de bonos, según manifestó el gobierno nacional, lo realizó con el propósito de no quedarnos o no ser declarados en default o declararnos en impagos y tener una mala carta de presentación para los organismos de financiamiento internacional. El pago debió haber sido realizado por aproximadamente 540 millones. Sin embargo, el gobierno, acogiéndose a lo que firmó en el contrato de endeudamiento, difirió el pago de aproximadamente $200 millones de intereses y realizó un desembolso de $342 millones. Insisto nuevamente, bajo la reflexión de que pagamos para que nos paguen o pagamos para que nos presten. Esta reflexión se sustenta una vez más en lo que comentó oficialmente en una entrevista recogida por el diario El Comercio a nuestro presidente Lenín Moreno, en el cual manifiesta que incluso probablemente estos 2.000 millones pueden llegar a ser 2.500 millones por el buen comportamiento de pago que presentó el Ecuador. 2.000 millones que vienen de $500 millones del Fondo Monetario Internacional, $500 millones del Banco Mundial
y $1.000 millones de organismos chinos. Estos montos obviamente han sido o serán negociados sobre tasas preferentes considerando el tema de la crisis para el Ecuador y para el mundo. Regreso al concepto original del presupuesto y regreso al concepto original del diferimiento de pago. Inclusive con estos 2.000 o 2.500 millones manifestados por el gobierno, recordemos que el déficit fiscal antes de esta crisis era de 3.500 millones de dólares. Y hoy por hoy, en un simple análisis matemático, ese déficit probable y definitivamente creció. Tenemos el concepto dentro de esto legal de diferimiento de pago. Tenemos dos periodos de diferimiento de pago o dos impuestos que se encasillan dentro de estos periodos, periodo mensual y periodo anual. ¿Cuáles son los impuestos de carácter mensual? Son el impuesto al valor agregado, retención y declaración de retenciones en la fuente, declaración de impuesto a la salida de divisas y un impuesto que no está incluido aquí, ya que no es de carácter natural o normal en la mayor parte de los contribuyentes, que es el impuesto a los consumos especiales. En relación al tema del impuesto al valor agregado, vamos a ver más adelante que el decreto ejecutivo 1021, que fue publicado y autorizado por el Gobierno Nacional el viernes pasado, incluye cierto tipo de diferimiento que, insisto, lo vamos a ver en detalle más adelante, de los impuestos al valor agregado de los meses de marzo, abril y mayo. Entiéndase impuestos de marzo, abril y mayo, impuestos generados en el mes de marzo, impuestos generados en el mes de abril e impuestos generados en el mes de mayo. Hago hincapié en este concepto ya que, como todos conocemos, estos impuestos son pagados los de marzo en el mes de abril, los de abril en el mes de mayo y los de mayo en el mes de junio. Ya que los impuestos que correspondieron a ser pagados en el mes de marzo no sufrieron ningún tipo de diferimiento. En el caso de las retenciones en la fuente, no ha habido cambio alguno. Se mantiene el mismo concepto y fechas de pago de acuerdo al 9º dígito del RUC. Y por el contrario, mejor a partir del día de hoy, luego de una fe de erratas emitida por el Servicio de Rentas Internas, se incrementa la retención de impuesto a la renta en la fuente del 1 al 1.75% en la transferencia de bienes corporales y en el 2% para los que apliquen en otro tipo de retenciones no consideradas dentro del 1. Es decir, a partir del primer día de abril, que es hoy, las retenciones en la fuente subieron del 1 y del 2 al 1.75 y al 2.75 respectivamente. En el tema de declaración, en las fechas de declaración mensual del impuesto sobre la salida de divisas y de impuestos sobre los consumos especiales, dice, las fechas se mantienen de pago de acuerdo al 9º dígito del RUC. Insisto, vamos a ver más adelante conceptos puntuales del decreto 1021 del tratamiento y diferimiento del pago del impuesto al valor agregado de marzo, abril y mayo. Impuestos anuales, que es el segundo acápite dentro del diferimiento. Quiero comenzar no en este orden, pero quiero comenzar hablando sobre la contribución única y temporal, que todos la manejamos. Fue una inserción dentro de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria que fue publicada en Registro Oficial de diciembre del año 2019, para hablar solamente de esta, porque tuvo algunos cambios impositivos importantes. Es que esta contribución única y temporal se debió haber pagado hasta el 30 de marzo del año 2020, es decir, hasta esta semana, vencido el mes de marzo. Como ustedes recordarán, esta grava $1.000 a ventas a las compañías que vendieron en el año 2018 desde 1 millón hasta 5 millones de dólares. A las compañías que vendieron de 5 millones a 10 millones las grava con $1.500 por cada millón de dólares. Y $2.000 a las empresas que vendieron más de 10 millones en el ejercicio fiscal 2018. Algunas consideraciones de este pago es que este pago no es un gasto deducible de impuesto a la renta, no genera crédito fiscal. Una consideración ventajosa, si se puede utilizar el término, es que esta contribución no puede superar el 25% de impuesto a la renta del valor pagado en el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018.
Más allá del antecedente y del juego de forma de cálculo de esta contribución, la fecha de pago no varió. Y por el contrario, el servicio de rentas internas, a suerte de tarjetas de crédito, realizó varias llamadas a los contribuyentes a combinarles al pago, a aseverarles que tienen que pagar el valor considerando que ellos mantienen la información en su base de datos y a preguntar cuál será su forma de pago. Si su forma de pago será vía tarjeta de crédito, vía transferencia, o cuál será la forma, y a asegurar la forma, la fecha, y a confirmar que el pago en realidad va a ser realizado, lo cual demuestra la necesidad fiscal que, como todos ustedes saben, mantiene y la presenta a vivas voces del Servicio de Rentas Internas. Hablemos del tercer impuesto para luego hablar del primero. Existe, como todos ustedes saben, anualmente el pago del 15% de trabajadores. Igualmente, el día martes 24, el Ministerio Laboral, el Ministerio de Trabajo, emitió un instructivo de pago de esta participación del 15% a trabajadores, en el cual sustancialmente hace referencia a la forma de cálculo, a que el 15% será distribuido entre el 10% para los empleados, 5% para las cargas relacionadas a los trabajadores activos e inactivos y todo lo que nosotros ya manejamos. Uno de los temas importantes a notar dentro de este pago de participación es que la fecha máxima de pago, que es el 15 de abril del año 2020, no ha variado. En este instructivo hace referencia a que la fecha de liquidación de las utilidades de cada compañía es el último día de marzo y la fecha de liquidación y pago de la participación de trabajadores es 15 días posterior, es decir, el 15 de abril del año 2020. No existe ni ha existido ninguna opinión oficial por parte de las autoridades en cuanto a diferir el pago de dicha participación de trabajadores. Por el contrario, hemos podido ver nosotros, como supongo ustedes, muchas manifestaciones recogidas por la prensa nacional en las cuales los voceros oficiales del Ministerio del Trabajo hacen referencia a la principal reflexión de que esta participación trabajadores obedece al año terminado el 31 de diciembre del 2019, año en el cual desde su perspectiva, considerable o no, pero de obligación particular en cumplimiento, debe realizarse el pago hasta el 15 de abril, ya que no hubo afectación alguna en el periodo fiscal anteriormente mencionado. Es decir, contribución única y participación de trabajadores se mantiene en el concepto que originalmente lo veníamos manejando. El primer punto de impuestos anuales, hablamos también del impuesto a la renta a personas naturales. Igualmente venció el último día de marzo, es calculado de acuerdo a la tabla emitida por el Servicio de Rentas Internas y tampoco sufrió ningún diferimiento relacionado con su pago. Todas las personas naturales que de acuerdo a esta tabla debían realizar pago o presentar su declaración individual de impuestos debieron haberla satisfecho hasta el último día de marzo. Entramos en el último acápite de los impuestos anuales, el cual hace referencia a la declaración de impuesto a la renta de las sociedades, que obviamente no son personas naturales, sino son sociedades que se encuentran bajo el control y dirección del Servicio de Rentas Internas. En cuanto a estas sociedades, igualmente lo vamos a ver más adelante, sí existió un diferimiento que se encuentra claramente detallado en el Decreto Ejecutivo 1021, que lo vamos a ver a continuación. El Decreto Ejecutivo 1021 es un decreto ejecutivo que fue emitido con fecha viernes 2021, este decreto ejecutivo básicamente se diferencia en dos acápites. El primer acápite hace referencia a las reformas tributarias temporales, en las cuales básicamente incluye no un impuesto adicional, lo que incluye es un anticipo que le está requiriendo a estos tres tipos de compañías que los vamos a mencionar a continuación. Está requiriendo un anticipo de este impuesto a la renta que será liquidado una vez concluido el ejercicio fiscal del año 2020.
¿A qué tipo de compañías me refiero? Hace referencia a las entidades financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos y a las empresas privadas que presten el servicio de telefonía móvil. ¿Qué es lo que le requiere en cuanto a la retención que, insisto, es catalogada como pedir que paguen anticipadamente su impuesto a la renta del año 2020? Les combina a que realicen una retención, que se realicen una retención, en este caso del 1.75 sobre el total de sus ingresos grabados obtenidos cada mes o dicho mes. Adicionalmente a esto también incluye a las compañías que tienen suscrito con el Estado contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos y también empresas de transporte de petróleo crudo, es decir, compañías petroleras y de servicios petroleros. A diferencia de las otras compañías, a diferencia en cuanto de porcentaje, les pide que le anticipen del impuesto a la renta a liquidar en el año 2020 el 1.50 en forma mensual de los ingresos generados en dicho mes. Vamos a ver más adelante cuál es la forma de cálculo en el cual hace referencia a la forma de retención y pago. Como parte de este instructivo desde un punto de vista administrativo, les pide que para soportar esta retención, cada compañía se emita un comprobante de retención a nombre de sí mismo, ya que son el mismo agente de retención, son el mismo sujeto activo y el sujeto pasivo de esta retención. Este valor retenido, como les comentaba hace un momento, se constituirá como un crédito tributario para la liquidación y pago de impuestos de dicho agente. En otras palabras, nuevamente insisto, es pedirles a estas compañías que paguen anticipadamente su impuesto a la renta y que al final del año, cuando se genere la base imponible final, consideren esto como un anticipo y paguen la diferencia, o en caso de que hayan pagado mensualmente un valor adicional, tal como les asiste la ley, puedan realizar una devolución, pedir una devolución respecto a ese valor pagado en exceso. Esta retención debe ser declarada, debe ser realizada y debe ser declarada en forma mensual y se realizará el pago de acuerdo al 9º dígito del banco. Esta es la primera parte relacionada con las reformas tributarias temporales. El otro acápite dentro de este decreto ejecutivo hace referencia a las regulaciones temporales y especiales para el pago de impuestos nacionales. Esta, también por ser de una naturalidad o que abarca más contribuyentes que las otras, son mucho menos puntuales que las otras compañías, identifica como sujetos pasivos a quiénes. Identifica como sujeto pasivo a las microempresas, llámese microempresas como también es de dominio público, a las compañías que tienen ingresos hasta $300,000, es decir, hasta menos de $300,000 y $300,000 inclusive, y que también tienen trabajadores de 1 a 9 en numeral completo. También incluye como sujetos pasivos a las compañías domiciliadas tributariamente en Galápagos. Incluye también a las líneas aéreas, incluye también a las empresas dentro del sector del turismo, sea esto exclusivamente alojamiento y comida. También las compañías del sector agrícola, que sean denominadas como tal agrícola, entendemos identificadas en el Registro Único de Contribuyentes. Les anticipo esto por un tema florícola que seguramente lo vamos a revisar más adelante en base a sus preguntas. Incluye como sujetos pasivos también a los exportadores habituales o a los exportadores que superen el 50% de sus ingresos en el rubro de exportación. A todos ellos los considera dentro de este marco legal de sujetos pasivos. ¿Qué va a suceder con estos sujetos pasivos? Ellos podrán pagar, como lo vamos a ver más adelante, en diferido el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta por el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre del 2019. Ve hacia adelante. En forma mensual, ¿cuál es el impuesto que nos atañe en el diferimiento? Es el impuesto al valor agregado. Hemos citado textualmente lo que dice el decreto ejecutivo que hace referencia a que el IVA a pagar en los meses de abril, mayo y junio. Hemos puesto entre paréntesis, simplemente con un tema de aclaración,
que los impuestos al valor agregado a pagar en esos meses son los generados en el mes inmediato anterior. Estos impuestos al valor agregado deberán ser pagados en 6 meses, en 6 cuotas, de acuerdo al siguiente detalle. El impuesto al valor agregado a pagar en el mes de abril, es decir, generado en el mes de marzo, se pagará a partir del mes de abril, que es lo que originalmente debía haberse realizado, pero no se lo pagará en un 100%, sino en las 6 cuotas de la siguiente forma. 10% en el mes en el cual venció, 10% en el mes siguiente y 4 meses, en los 4 meses posteriores, a cuotas del 20% hasta satisfacer la obligación con el Estado equivalente al 100%. En el mismo concepto, los impuestos al valor agregado del mes de mayo, a pagar en el mes de mayo y a pagar en el mes de junio, que insisto corresponden al mes de abril y al mes de mayo de generación, en proporciones similares. Los 2 meses originales primeros en el 10% y las otras 4 cuotas a diferirse en el 20% hasta llegar a satisfacer igualmente el 100% de la obligación. También la resolución, el decreto ejecutivo hace referencia a que el no pago o el retraso en el pago de estas obligaciones estará sujeto a recargo y a intereses. Esto por parte de los impuestos mensuales del impuesto al valor agregado. En relación al impuesto anual, para los sujetos pasivos beneficiados en el decreto 1021, que es los que mencionamos anteriormente, el pago del impuesto a la renta por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 podrá ser pagado y diferido en 6 cuotas. ¿Cuándo vencía originalmente este impuesto? Lo vencía de acuerdo al 9º dígito del RUC en el mes de abril. Lo que el SRI y el gobierno central ha definido es que este pago iniciará en su primera parte con la cuota del 10% en el mes de abril. En el mes siguiente otro 10% y en 4 cuotas de porcentajes y valores similares en el 20% hasta igualmente llegar a cumplir en su totalidad la obligación de impuesto a la renta generado en el ejercicio fiscal terminado ya el 31 de diciembre del 2019. Al igual que el impuesto al valor agregado, el no pago, el pago parcial o el retraso en este impuesto será sujeto de recargos e intereses de acuerdo a lo que determina actualmente la ley. Las fechas de declaración mensual de estos diferimientos, de estos pagos, tanto en el impuesto al valor agregado como en el impuesto a la renta, se han fijado en una tabla. La tabla va igualmente de acuerdo al número del RUC, difiere obviamente de la declaración original y se realizará desde el 10 de cada mes hasta el 28 del mismo mes en caso y en cuenta de cada una de las cuotas a ser pagadas. Esta definición de fechas no constituye obligación ni incluye a los contribuyentes domiciliados en Galápagos, para los cuales el pago se lo hará como si su 9º dígito fuera 0, es decir, el 28 de cada mes siguiente a la generación de dicho impuesto, ya sea en el caso del impuesto al valor agregado y en el caso del impuesto a la renta del año 2019 en las cuotas que habíamos igualmente mencionado. Como pueden ver, dentro de la segregación y presentación que hemos hecho en la primera parte, hemos hablado del tema de diferimiento y de pago. Para hacer un resumen rápido, existen básicamente 2 diferimientos. El mensual está relacionado con el IVA y el diferimiento a 6 meses, y el anual está relacionado con el impuesto a la renta por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2019. Estos valores se han diferido en 6 cuotas que están constituidas en 2 meses iniciales del 10% y las 4 cuotas adicionales en el 20% hasta cubrir el 100% en la obligación. En la segunda parte de diferimientos de presentación vamos a hablar de suspensión de plazo y términos y ampliación y prórroga al respecto. Suspensión de plazos y términos. En el tema de suspensión, las autoridades que se encuentran inmersas o se han acogido a esta suspensión son el Servicio de Rentas Internas, la SENAE, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el Consejo Nacional de la Judicatura. El concepto y el término de suspensión hace referencia a que estos días de suspensión son inexistentes.
Es decir, ejemplo un poco doméstico, como si tomáramos un calendario y elimináramos y tacháramos estos días de este mes y de estas fechas. En el caso del servicio de rentas, internas, se aplicará esta suspensión desde marzo 16 hasta marzo 31 del 2020 en procesos administrativos tributarios y plazos de prescripción de acciones de cobro. En el caso del SRI, en el caso puntual, al igual que de la SENAE, que también el periodo de suspensión, en el caso de la SENAE, en procesos administrativos tributarios bajo sustanciación y plazos de prescripción de acciones de cobro, que en el caso de SENAE, insisto, es a partir de marzo 17 hasta marzo 31 del 2020, aún no lo hemos actualizado. Sin embargo, deberíamos considerar que este vencimiento de último día de marzo, que fue el día de ayer, debería ser actualizado. No tenemos registro oficial todavía, considerando que se alargó el periodo de cuarentena. Debería ser cuando menos hasta este domingo, que si no estoy equivocado es 5 de abril. En el caso de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como pueden ver, el periodo de suspensión no entra en lo que mencioné anteriormente, ya que parte del 16 de marzo y terminará el 16 de abril del 2020. Imagino que esperemos que no se alargue, no solamente porque no se alargue por el tiempo de trabajo, sino porque se pueda controlar esta pandemia luego del 16 de abril del 2020. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros incluye en esta suspensión para procesos administrativos, coactivos tributarios y de prescripción de acciones de cobro. En el caso del Consejo Nacional de la Judicatura, ha considerado este periodo de suspensión mientras dure la emergencia sanitaria. ¿Para qué? Para presentaciones de demandas contencioso-tributarias y los plazos en los que sustancian los procesos judiciales ya iniciados. Segundo acápite de la suspensión en presentación hace referencia a ampliación y a prórroga. En ampliación y en prórroga se han juntado o se han acogido, a esta ampliación y a esta prórroga, el Servicio de Rentas Internas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El Servicio de Rentas Internas ha hecho una ampliación en el plazo de presentación de los anexos tributarios de marzo, a presentarse en marzo y abril. Los ha ampliado el tiempo, ha dado una prórroga hasta este agosto de 2020 hasta este agosto del 2020, igualmente de acuerdo al 9º dígito del buco. En el caso de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ha prorrogado hasta mayo 30 del 2020 la presentación de estados financieros auditados, de balances de obligación de presentación a la superintendencia, de informes administrativos, informe de gerente general, informe de comisarios, presentación de nómina de administradores. Ha dado esta ampliación, esta prórroga adicional de 30 días que vencerá el 30 de mayo del año 2020. ¿Qué no se ha prorrogado? No se ha prorrogado el plazo máximo de celebración de juntas de socios y accionistas que venció, el último día de marzo del año 2020. Entendemos que existe un instructivo referente a esto, lo apreciamos, lo hemos recibido, sin embargo, en legalidad, a la luz de lo que efectivamente en disposición oficial ha salido, entendemos y seguimos entendiendo que hasta el día de hoy venció el día de ayer, el 30 de marzo, la presentación o la celebración de estas juntas de socios y accionistas. Adicionalmente, en cuanto al manual de prevención de lavado de activos, igualmente se amplía, se prorroga la presentación hasta el 30 de abril del año 2020. Para propósito de esta presentación, y nuevamente destacando el hecho de que todas y cada una de las aseveraciones e información que hemos incluido en esta presentación se basa en los registros oficiales que están emitidos por la autoridad de un punto de vista oficial, adjuntamos cada uno de estos, considerando como uno de los últimos el decreto ejecutivo 1021 de marzo 27 del 2020. Esta es la información que nosotros a la fecha, luego de haber analizado el mercado, podemos compartir con ustedes. Y antes de dar paso a mi buen amigo Miguel Ángel en la parte laboral, quiero nuevamente destacar que estamos atentos a cualquier inquietud. Este momento mismo
luego de concluir la presentación de Miguel Ángel y obviamente a futuro a nuestros mails y a nuestros canales de información. Muchas gracias. Miguel Ángel, te doy el paso a ti. ¿Aló? Buenos días con todos. Al parecer Miguel Ángel está con un problema de conexión. Entonces, para comenzar la charla respecto a aspectos laborales, vamos a dar la palabra a Giovanna Puente, quien nos va a hablar del decreto de suspensión de la jornada ordinaria de trabajo. Ya está con nosotros Miguel Ángel. Gracias, Guillermo. Gracias, Freddy, por habernos presentado. Bueno, quiero igualmente agradecer a la Cámara Ecuatoriano-Alemana por haber organizado este webinar y pues a cada uno de ustedes, los asistentes que nos están acompañando. Efectivamente, nosotros tenemos varios aspectos legales que queremos compartir con ustedes y vamos a comenzar ubicándonos en el tema del estado, del decreto de emergencia, que declaró el estado de excepción a consecuencia de esta emergencia sanitaria, y de ese es el punto de partida para las consecuencias que, en este caso, laborales que estamos viviendo. Y para el efecto voy a pedirle a Giovanna Puente, quien es socia del Estudio Jurídico Puente Asociados, es la responsable del área regulatoria y de propiedad intelectual, quien nos va a dar esta introducción. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias, Miguel Ángel. Una buena tarde con todos los presentes. Agradecerles por su tiempo y su atención. Creemos súper importante de parte de Puente Asociados y UHY estar al tanto de todos los cambios que se están presentando a nivel normativo y operativo. La parte de mi charla será únicamente respecto al uso de salvoconductos para mantener las actividades autorizadas en funcionamiento. Como bien lo mencionaron a lo largo de esta charla, a partir del Decreto Ejecutivo 1017 se estableció estado de excepción en el país y se determinó que el COE nacional es la autoridad que determinará todas las disposiciones que son de cumplimiento obligatorio. Hoy por hoy, efectivamente, la suspensión del derecho a la movilidad está hasta el 5 de abril. Estaremos pendientes para saber si es que se da alguna prórroga a este tiempo, pero de momento eso es lo que se ha indicado. Cuando se emite este decreto, se establecen ciertas actividades que tienen que mantenerse en funcionamiento para garantizar el abastecimiento y la atención de sectores estratégicos como lo son los servicios públicos básicos de salud, de seguridad, los aeropuertos, terminales aéreos, terrestres y marítimos, indicándoles que si bien los vuelos comerciales están suspendidos, las operaciones de comercio como son importaciones y exportaciones se mantienen operativas, evidentemente tomando en cuenta las restricciones tanto locales como internacionales que pudieran aplicarse. Asimismo, se garantiza la provisión de servicios bancarios, víveres, sectores estratégicos y otros que ayuden a paliar esta crisis sanitaria. En esa medida se dio un listado extensivo de las actividades que se mantienen autorizadas y a lo largo del tiempo y mientras ha durado este estado de excepción, se ha emitido la figura del salvoconducto como un documento que acredita que uno está autorizado para trasladarse en el país sin perjuicio de que exista una restricción de movilidad, tanto por toque de queda como restricción vehicular por el último dígito de la placa. En este sentido, todas las actividades que están autorizadas, las personas no van a necesitar un salvoconducto para realizar sus actividades. Por ejemplo, si tenemos una compañía de alimentos, una compañía de servicios médicos, de insumos médicos, de insumos de higiene y de limpieza, o actividades de importación y exportación, no necesitarán salvoconducto. Más allá, quienes son servidores de la salud, funcionarios de seguridad y profesionales de comunicación social. El día viernes se emitió en horas de la tarde un protocolo en el cual varios ministerios y autoridades de control definieron ciertos parámetros para facilitar la operatividad de las actividades. En esa medida se incluyó como un sector autorizado para operar al personal que realiza entregas a domicilio, tanto de alimentos como de víveres y productos de primera necesidad. Se incluyó específicamente también el sector turístico, puesto que muchos hoteles, hostales y demás establecimientos se mantienen operativos. Asimismo, se incluyó la posibilidad de trasladarse sin necesidad de salvoconducto a quienes están inmersos en el servicio social, puesto que hay algunas campañas de ayuda a sectores más vulnerables, tanto a nivel gubernamental como local, y también se incluyó los servicios exequiales y funerarios. Específicamente se hizo una extensión
para el sector de la producción industrial, solo para aquellas personas que provean equipos, maquinarias, repuestos y den servicio técnico para las industrias que están activas. Porque, por ejemplo, si había un problema de maquinaria en una industria de alimentos, había la restricción de que el operario que no es personal de esta compañía pueda atender esa necesidad. Hoy por hoy, todas las personas mencionadas anteriormente no necesitan salvoconducto y únicamente deben portar consigo su credencial, y si no tuvieran una credencial de su empleador, una carta que autorice su movilidad y su cédula de identidad o documento de identidad. Ahora bien, habrán personas que sí van a necesitar un salvoconducto que se obtiene digitalmente en la página web que está proyectada y que tiene un código QR para fines de identificación. El salvoconducto, en el caso de citas médicas, tiene la vigencia de un solo día para la atención médica que se requiere, pero no se necesitará cuando se trata de enfermedades terminales. Ahora bien, las personas que están en cadenas conexas a los sectores antes autorizados, que son producción de alimentos, abastecimiento, distribución de medicamentos, insumos médicos, insumos de limpieza, higiene y turismo, ellos sí necesitan un salvoconducto. También se incluyó expresamente los extranjeros que se movilicen por cuestiones de vuelos humanitarios, puesto que todas las personas antes mencionadas necesitan estar habilitadas incluso fuera del toque de queda y sin su restricción vehicular. Entonces, es muy importante que si están en este listado, se trata de una situación excepcional como las aquí planteadas, obtengan su salvoconducto. Ahora bien, así como existe una restricción de movilidad a título personal, también hay restricciones vehiculares. Volvemos a la lógica de que si las personas no están prohibidas de movilizarse, más aún podrán utilizar sus vehículos particulares para así hacerlo. Entonces, todos los vehículos enlistados en esta diapositiva no necesitarán un salvoconducto, que básicamente se trata de los sectores autorizados a operar, como son sectores estratégicos, cadena logística, fabricación de productos de alimentos, bebidas y abastecimiento de medicamentos al por mayor y al detalle. Ojo que pese a que las personas que transportan alimentos preparados a domicilio no tienen necesidad de un salvoconducto, ellos tienen una atención especial y podrán operar únicamente hasta las 7 de la noche de cada día. No necesitan salvoconducto, pero tienen este límite de horario. Bajo la lógica de las personas que sí necesitan salvoconducto, evidentemente los vehículos que también necesitarán este documento serán los que son parte de la cadena de insumos y materia prima de las empresas antes mencionadas. Estos vehículos deben portar el salvoconducto donde se tiene que indicar y se puede habilitar hasta 3 conductores por vehículo. Esa ha sido una forma con la cual el gobierno ha procurado dar cierta claridad y directrices para que se mantengan en actividades operativas todas aquellas compañías y personas naturales que están dentro del listado autorizado en función del decreto 1017. Ahora bien, todos los días el COE se reúne para recibir los reportes de inconsistencias o problemas de movilidad que se han presentado, y este documento es sujeto a cambios, por lo cual les pedimos que estén atentos a nuestras redes y a nuestra base de datos para que puedan saber cuáles son los cambios que se están aplicando. Se tiene conocimiento de que hoy por hoy se está hablando de un posible vías humanitarias para poder hacer convoys de alimentos, poder abastecer a ciertos lugares que todavía no tienen atención, por lo cual es muy importante que estemos al tanto de este tipo de documentos que les permitirá mantener su operación al día. Sin más que decirles, doy paso a la palabra a Miguel Ángel para que continuemos con la exposición de las soluciones laborales. Muchas gracias, Giovanna. Efectivamente, entonces partamos de una regla general, y es que a partir del decreto de excepción se restringió la actividad laboral, es decir, los establecimientos laborales se encuentran cerrados como regla general y existe una restricción de la movilidad. Esa es la regla general. Existen obviamente las excepciones que ha mencionado Giovanna. Si me das paso para mi presentación, las excepciones que ha mencionado Giovanna, en tal sentido, pues, ahí estamos.
Entonces, partiendo de la regla general que se están restringidas las actividades laborales y la libre movilidad, existen ciertas actividades de excepción, como las que ya se ha mencionado justamente por parte de Giovanna. Entonces, ¿qué hacemos ante eso en el tema laboral? La primera alternativa es el tema del teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Para esto, pues, se expidió una normativa, el Acuerdo Ministerial 076 del 12 de marzo del 2020, a través del cual se estableció como una alternativa para aquellas actividades que no pueden realizarse desde el sitio de trabajo porque están suspendidas, porque no pueden atender al público, se pueden efectivamente realizar a través de teletrabajo. ¿En qué consiste esta modalidad? Es una modalidad de trabajo a través del cual el trabajador, en vez de realizar su prestación de servicio desde el lugar de trabajo al cual no puede asistir, lo puede hacer desde su hogar. Ejemplo, una empresa de publicidad, de marketing, de diseño, que obviamente no está habilitada al público en este momento, pero el diseñador puede estar realizando el trabajo desde su domicilio. Lo que estamos haciendo nosotros, los servicios de asesoría legal, los servicios de asesoría contable, financiera, de auditoría, que obviamente están cerradas en atención al público, pero que se lo pueden hacer a través de teletrabajo, son precisamente actividades que se las puede realizar desde el domicilio a través de los medios tecnológicos y de comunicación, ¿no? También es importante mencionar que aquella persona que está haciendo teletrabajo está cumpliendo su actividad. Lo único que ha cambiado es la modalidad. En vez de ser una modalidad presencial en el lugar de trabajo, lo está realizando desde su hogar. Por lo tanto, no habría o no estaría en términos generales, como regla general, sujeto a descuento de la remuneración o a jornada de recuperación porque se entiende que está realizando su actividad laboral desde su domicilio. Es importante mencionar que si tenemos actividades que pueden realizarse a través de teletrabajo, el empleador puede optar por esta decisión y tiene la obligación de notificarlo a través del Sistema Único del Trabajo SUT que se encuentra en la plataforma web del Ministerio de Trabajo. Entonces, no se olviden, el empleador que asigna a los trabajadores para que realicen sus actividades mediante teletrabajo tiene que notificarlo a través del sistema SUT. El empleador igualmente está en obligación legal de brindar al trabajador las herramientas para que realice ese teletrabajo. Esto es los equipos tecnológicos, la computadora, el teléfono, los equipos de comunicación. Eso establece la regla general. Sin embargo, como estamos en una excepción, igualmente no considero de mayor contingencia si es que por acuerdo con el trabajador se establece que el trabajador sea el que utilice, por ejemplo, su laptop, su computadora en su domicilio para poder desempeñar estas actividades. Esto entonces en cuanto a la figura del teletrabajo. Pero hay actividades que o no pueden hacerse a través de teletrabajo o hay actividades que no se deben suspender de acuerdo a las excepciones que mencionó Giovanna. Por ejemplo, actividades que no pueden hacerse a través de teletrabajo, las propias de una fábrica, de los trabajos de los operarios. Estas no se pueden hacer a través de teletrabajo y hay actividades como la del sector alimenticio que tiene que mantenerse precisamente la cadena de abastecimiento y por lo tanto no se suspende. En ese sentido, ¿cuáles son las opciones que tiene el empleador? El empleador, para esto se expidió el Acuerdo Ministerial 077 el 15 de marzo, el cual fue reformado a través del Acuerdo Ministerial 080 del 28 de marzo pasado. Y entonces, en este acuerdo, en estos dos acuerdos, se establece que es una potestad del empleador decidir y resolver respecto a tres alternativas. Uno, la modificación de la jornada laboral. Dos, la reducción de la jornada laboral. O tres, la suspensión de la jornada laboral. Estas son tres alternativas que el empleador puede adoptar de manera indistinta. Es decir, puede ser que a un grupo de trabajadores les modifica la jornada laboral, a otros les reduce la jornada laboral y con otros suspende la jornada laboral, o que hayan comenzado de una modalidad y luego hayan migrado a otra. Entonces, estas son las tres alternativas que tiene el empleador respecto a aquellas actividades que no pueden realizarse a través de teletrabajo o que tienen que mantenerse en la cadena de abastecimiento funcionando. Entonces, vamos a analizar cada una de ellas. Primero, la modificación de la jornada laboral. ¿En qué consiste? Pensemos, por ejemplo, en la fábrica de alimentos que tiene que seguir funcionando pese a la emergencia sanitaria. El empleador podrá decidir, por ejemplo, si hay un turno de lunes a viernes de 8 horas diarias, posiblemente él puede, para generar un turno adicional, establecer que los trabajadores de este turno 1 ahora laboren también sábado y domingo. Entonces, ¿qué tendrá que hacer? Generar un turno que sea en la labor de 8 horas diarias de miércoles a domingo y descanso el lunes y martes.
Lo que interesa es de que esta jornada, este cambio de los turnos que puede resolver el empleador, respete el límite de la jornada máxima, 8 horas diarias, 40 semanales. Si se exceden de eso, naturalmente el pago de las horas suplementarias y extraordinarias y el derecho que tienen los trabajadores a tener 2 días de descanso. Entonces, el horario que era de lunes a viernes, 8 horas diarias, se puede convertir en un horario, por ejemplo, de miércoles a domingo, descansando lunes y martes. Esa modificación de la jornada de los turnos es una potestad exclusiva del empleador. Otra alternativa que tiene el empleador es la suspensión. Pensemos entonces en actividades que no se pueden realizar a través de teletrabajo, pero que tampoco están aperturadas y que no pueden realizarse en este momento. Pensemos, por ejemplo, la actividad comercial. Establecimientos de comercio que se encuentran en este momento cerrados, venta de ropa, venta de electrodomésticos, venta de muebles, se encuentran cerrados. La mayoría de ellos inclusive funcionan en centros comerciales que igualmente están cerrados. ¿Cuáles son las opciones que tiene entonces el empleador? Tiene la opción de suspender la jornada laboral. Tomemos en cuenta que no se trata de una suspensión de la relación laboral, sino solo de la jornada laboral. ¿Eso qué significa? Que mientras dure esta suspensión, este cierre de actividades, el trabajador, 1, no irá a trabajar. 2, el empleador tendrá que pagar la remuneración completa a ese trabajador. Y 3, el trabajador tendrá la obligación de, una vez superada la crisis sanitaria, recuperar la jornada no laborada en los horarios que establezca el empleador. ¿Y cómo puede ser esa recuperación? Esa recuperación puede ser de lunes a viernes hasta 12 horas de recuperación adicionales a la jornada ordinaria y los días sábados hasta 8 horas adicionales a la jornada ordinaria. Entonces, recordemos, el trabajador deja de acudir al lugar de trabajo, el empleador paga la remuneración completa y el trabajador tiene la obligación de recuperar la jornada laboral en esos horarios que he mencionado anteriormente. Si es que por alguna razón el trabajador no puede recuperar o no quiere recuperar, en esos casos tendrá necesariamente que perderá el derecho a recibir la remuneración correspondiente a esos días que estuvo suspendida la jornada laboral. Entonces, para que el trabajador tiene la obligación de recuperar, pero si el trabajador no puede o no quiere recuperar, entonces el empleador está autorizado para descontar los valores que ya pagó o para no pagar los valores correspondientes. En este caso también de la suspensión de la jornada laboral es indispensable, perdón, un minuto, por favor. Perdón, por favor. Para el registro o modificación para el tema de la suspensión de la jornada laboral, también es indispensable que se pueda notificar a través del sistema SUD del Ministerio de Trabajo a través de la plataforma de la página web. La modificación o suspensión de la jornada laboral igualmente finalizará por acuerdo de las partes o por la terminación de la declaratoria de emergencia sanitaria. La otra alternativa que existe es la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral corresponde a aquellas actividades que igualmente se pueden realizar a través de teletrabajo o que igualmente se están manteniendo en actividad. En ese caso, el empleador tiene la posibilidad de reducir la jornada, por ejemplo, de 8 horas diarias a 6 horas diarias. Ese es el límite máximo, ¿ya? Esto quiere decir que si una empresa, un empleador pagaba a su trabajador, por ejemplo, $800 mensuales, al reducir la jornada de 8 horas a 6 horas, se reducirá automáticamente también la remuneración en forma proporcional, es decir, de 800 pagará $600. Esta es efectivamente una forma a través de la cual se podrá disminuir la afectación en el flujo de caja para las empresas al reducirse la jornada y por lo tanto reducirse igual en forma proporcional el pago de la remuneración. Y esto igualmente tiene que notificarse a través del sistema SUD del Ministerio de Trabajo. Es importante mencionar también que en caso de la reducción de la jornada laboral, si es que la empresa aplicó la reducción de la jornada y por lo tanto también la reducción del pago de la remuneración, si al final del ejercicio económico, una vez superada la crisis, la empresa tiene utilidades, no podrá repartir esos dividendos a los accionistas mientras no cancele a los trabajadores el monto que dejó de cancelarles por efecto de la reducción de la jornada y por lo tanto reducción de la remuneración. También es importante mencionar que esta reducción es
única y exclusivamente para el pago de la remuneración, no procede para el pago de la aportación al IES. Es decir, en el ejemplo que he puesto, que la jornada y la remuneración se reduce de 800 a $600, esta reducción se libera única y exclusivamente para el pago de la remuneración. Sin embargo, la aportación al IES se seguirá realizando sobre $800, ¿no? Entonces, esto es lo que corresponde precisamente a las opciones que establece el acuerdo ministerial 077 y el 080 respecto a la modificación, reducción y suspensión de la jornada laboral. Ahora, el acuerdo 080 establece algunas reformas al respecto y algunos temas nuevos a considerar, para lo cual voy a conceder la palabra al doctor Guillermo Córdoba. Guillermo igualmente es socio del estudio jurídico Puente Asociados. Guillermo es especialista en temas laborales y litigiosos. Así que, Guillermo, por favor, te concedo la palabra para que continúes y al final de todo esto vamos a poder absorber las inquietudes que se hayan generado a lo largo de la charla. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes con todos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Yo voy a hablar un poco de las alternativas que tenemos, las alternativas adicionales que existen para el manejo en este momento de la circunstancia propia que nos ha producido la suspensión de la jornada presencial de trabajo. Y en ese sentido, les voy a compartir la presentación que se ha dado para el efecto. Perfecto, entonces permítanme nada más un minuto para poder... Creo que estamos listos. Pues como les decía, lo que yo voy a conversar con ustedes en primer lugar es cuáles son las alternativas adicionales que podría tener el empleador para las diferentes situaciones que viene manejando fruto de la crisis que se produce en virtud del COVID-19. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar que el acuerdo ministerial MDT de 2020-80, dictado el 28 de marzo del 2020, crea esta alternativa, que es el acuerdo de pagos. En ese sentido, el empleador y los trabajadores de común acuerdo podrán establecer un calendario de pago de las remuneraciones durante el tiempo que persista la suspensión emergente de la jornada laboral. Se aclara que la remuneración de los trabajadores es irrenunciable y, por lo tanto, consiste en un mecanismo de diferimiento o pago. ¿Qué les queremos decir con esto? Que en resumidas cuentas, las remuneraciones que se han venido generando durante la época de suspensión, el empleador está en la facultad legal de poder alcanzar un acuerdo de pagos para diferir el pago de esta remuneración en cuotas. ¿Cuántas cuotas? Las cuotas que puedan fijar empleador y trabajador de mutuo acuerdo. Entonces, en este momento es donde el empleador tendrá que utilizar el diálogo para alcanzar acuerdos con sus trabajadores. Acuerdos que los trabajadores de alguna manera también tienen que ser flexibles en la medida en que la razonabilidad de ambas partes es lo que va a permitir sostener los negocios a lo largo del tiempo y, por lo tanto, precautelar las fuentes de ingresos tanto del empleador como de trabajadores. La segunda alternativa que nos ha generado el acuerdo 080 es el tema de las vacaciones, la planificación emergente de vacaciones. Como todos conocemos, el Código del Trabajo le concede a los trabajadores 15 días de vacaciones al año y a los trabajadores que tengan más de 5 años un día adicional por cada año de servicio. Normalmente la legislación contempla que es el empleador quien puede fijar el periodo vacacional, pero que tiene que notificarle al trabajador con 3 meses de anticipación. Actualmente, por la emergencia sanitaria, esto ha cambiado y según según el acuerdo MDT 2020-080, el empleador puede en este momento unilateralmente fijar la fecha de inicio y fin del periodo de las vacaciones acumuladas del trabajador. Es decir, todas las vacaciones que el trabajador tenía pendientes, el empleador en este momento las puede disponer que las use dentro de este periodo de emergencia sanitaria. No así en el caso de que él tuviese que anticipar vacaciones. Para que se anticipe vacaciones, sí necesariamente debe haber un acuerdo con el trabajador. Es decir, resumiendo, las vacaciones que el trabajador tiene pendientes, el empleador las podrá aplicar a este periodo de emergencia sanitaria, mientras que si queremos que en este periodo de emergencia sanitaria se apliquen vacaciones anticipadas, se necesitará la aceptación del trabajador. Adicionalmente a ello, el acuerdo ministerial MDT 2020-080 ha establecido que el empleador y sus trabajadores de mutuo acuerdo podrán convenir modalidades de trabajo establecidas en las normativas pertinentes
que respondan a condiciones concretas como la imposibilidad de movilización, la prevención de riesgos a que esté expuesta la salud de los trabajadores y las condiciones económicas que enfrente la empresa, con la finalidad de precautelar el empleo sin que tales modalidades impliquen la renuncia de derechos de los trabajadores. ¿A qué nos referimos con este tema? Lo que el Ministerio de Trabajo nos da la opción de poder establecer mecanismos mixtos de trabajo dentro de las opciones que nos han brindado los diferentes acuerdos ministeriales, como por ejemplo, fijar un periodo de teletrabajo de 6 horas y aplicar reducción emergente de la jornada. De esta manera, yo obtengo una reducción del pago de la nómina del 25%, porque los trabajadores solo están trabajando 6 horas, pero este trabajo se lo hace vía teletrabajo. Entonces estamos mezclando dos de las opciones que nos comentó Miguel Ángel, o por ejemplo, teletrabajo por 4 horas y suspensión de la jornada por 4 horas para posterior recuperación. Es decir, tenemos la opción de ser creativos para encontrar mecanismos que nos faciliten el poder funcionar en estos momentos. Como una alternativa adicional que no está prevista en ninguno de los acuerdos, pero que nuestra firma considera que es una opción, es el tema de las licencias sin remuneración. El Código del Trabajo no define exactamente qué es una licencia sin remuneración, pero no es una figura ajena, no es una figura inexistente en el Código del Trabajo. Como por ejemplo lo demuestra el hecho de que existe una licencia sin remuneración para realizar actividades sindicales o gremiales, que está establecida en el artículo 42, numeral 11 del Código del Trabajo. De igual manera, existe una licencia o permiso sin remuneración por 9 meses para atender el cuidado de los hijos recién nacidos. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que empleador y trabajador de mutuo acuerdo podrán fijar un periodo de licencia sin remuneración. ¿Qué necesitamos para que opere esta licencia sin remuneración? Un acuerdo por escrito, es decir, un documento donde empleador y trabajador hayan fijado las condiciones de que operará esta licencia sin remuneración. Dentro de este acuerdo es importante siempre determinar cómo se va a proceder con los aportes de riesgo. ¿Quién va a asumir esos aportes de riesgo? ¿Lo va a asumir el empleador? ¿Lo van a pagar empleador la parte patronal, trabajador la parte personal? ¿Se van a aplicar como días no trabajados? Es decir, se tiene que determinar cómo se va a operar frente a ellos. Adicionalmente, dentro de la licencia sin remuneración, como una alternativa, buscando ser creativos, también podría utilizarse el tema de manejarse un esquema de pago parcial durante la licencia. ¿Para qué? Para que el trabajador no pierda todos sus ingresos. Estos básicamente serían las opciones que nosotros podríamos manejar dentro de esta situación de emergencia y suspensión de la jornada presencial de trabajo. Como una alternativa posterior, les voy a comentar rápidamente el tema del paro patronal. El paro patronal es la suspensión colectiva de trabajo solicitada por el empleador y concedida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué significa esto? Que el empleador está en la capacidad legal de pedir la suspensión colectiva de los contratos de trabajo de todos sus colaboradores. ¿Cuándo puede hacer esto? Esto lo puede hacer cuando se encuentre en una circunstancia en que no exista materia prima importada y que esta materia prima sea el elemento esencial para lo que produce el empleador, o evidentemente por efectos provocados por una crisis económica que afecte a la empresa, siendo la suspensión del trabajo el único medio para evitar la liquidación forzosa. Es decir, que una empresa, que es lo que nos atañe en este momento, una empresa que fruto de la situación actual llegue a una crisis económica tal que en este momento no sea viable reabrir y cubrir las responsabilidades que tiene, en ese caso podría optar por el tema del paro patronal. ¿Para qué? Para suspender la relación laboral con sus trabajadores, como ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el trámite? El empleador presentará una petición ante el inspector de trabajo. El inspector de trabajo notificará a los trabajadores dentro de 24 horas, concediéndoles 3 días para contestar, quienes actuarán por medio del comité de empresa, es decir, su asociación de trabajadores, o si no hubiese, los trabajadores tendrán que nombrar un comité especial que se forme para efectos de poder actuar dentro del trámite de paro patronal. Con esto, el inspector de trabajo procederá a solicitar que se conforme un tribunal de conciliación y arbitraje, el cual va a estar integrado por el inspector de trabajo, quien lo preside, 2 delegados del empleador y 2 delegados de los trabajadores. Este tribunal será quien resuelva aceptar o negar la solicitud de paro. En caso de ser positiva, el mismo tribunal determinará el tiempo de duración del paro. ¿Cuál es el efecto del paro? Como les había indicado, se suspenden los efectos del contrato de trabajo y por lo tanto los trabajadores
durante el paro legalmente autorizado no tendrán derecho al pago de remuneración. Terminado el paro, lógicamente el empleador está obligado a admitir a todos los trabajadores que prestaron sus servicios. Como una advertencia importante, debo indicar que única y exclusivamente el empleador puede optar por el paro y el paro operará desde que se le haya concedido la autorización por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como lo indiqué. Pero si el empleador se realizase un paro sin la autorización del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o se prolongase más allá del tiempo en que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje la autorizó, lo que sucedería es que se entendería como despido intempestivo a todos sus trabajadores y además tendría que pagar todas las remuneraciones por el tiempo de suspensión de la jornada laboral. Como último tema, vamos a hablar del despido y la terminación de la relación laboral. Debo indicar que a la presente fecha todavía no se ha determinado una reforma legal, por lo cual básicamente nos estamos manejando con la misma normativa existente. Al respecto, lo que les puedo decir es que en el evento de que la empresa o compañía decida optar por una terminación de un contrato, el despido no es la única alternativa, por lo cual definitivamente nuestra primera recomendación es póngase en contacto con nosotros, analicemos las opciones según las circunstancias propias de la empresa, del tipo de contrato que tiene el trabajador, para buscar una alternativa de terminación y de esta manera no incurrir en contingencias legales futuras. Es decir, tal vez una acción apresurada el día de hoy puede generar que el día de mañana tengamos que enfrentar un proceso judicial. Y hay que estar claros que todo proceso judicial evidentemente genera un costo, por lo cual es mejor tomar una acción preventiva que luego tener que incurrir en gastos mayores. Con estos antecedentes espero que lo que les he expuesto y hemos expuesto a lo largo de esta charla les haya podido contribuir a formar su criterio sobre las alternativas y opciones que tenemos en estos momentos de crisis. Para aclarar cualquier duda que se haya generado, desde este momento se abre la opción de que puedan presentar preguntas a través del chat. Con esto me despido y les deseo una excelente tarde a todos. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu última intervención. Estamos compartiendo en la pantalla nuestros teléfonos de contacto y correos electrónicos. De ser el caso que no alcancemos por tema de tiempo a responder todas sus consultas, les pedimos por favor enviarnos a nuestros correos electrónicos de contacto sus preguntas para ser contestadas de manera inmediata. Iniciamos con las preguntas. Tenemos una de Juan Carlos Chafla de la compañía Axis. ¿Podría reforzar la explicación acerca de la contribución única, por favor? Con mucho gusto. Un minuto. La contribución, como les comentaba hace un momento, la contribución única y temporal salió o nació en la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que fue emitida en registro oficial en diciembre del año 2019. La contribución única y temporal se debe pagar hasta el último día de marzo, se debió pagar hasta el último día de marzo en su primera cuota del año 2020, ya que la contribución sustancialmente es lo siguiente. La contribución significa una aportación tributaria adicional al erario nacional basado en los estados financieros, las ventas que las compañías realizaron al 31 de diciembre del 2018. Siempre y cuando estas ventas hayan sido superiores a $1 millón. Lo clasificó de la siguiente manera. Las compañías que en el año 2018 vendieron desde $1 millón hasta $5 millones debían pagar $1,000 por cada $1 millón vendido en ese periodo. Las compañías que vendieron en el año 2018 desde 5 hasta $10 millones debían pagar $1,500 por cada $1 millón de ese valor. Y las compañías que al 31 de diciembre del 2018 presentaron en su formulario 101 igualmente ventas superiores a 10 millones, debían haber pagado $2,000 por cada $1 millón cuando estas compañías superaron los 10 millones. Esta contribución, como lo indicaba la ley,
es un valor pagado de impuestos que no es considerado como un gasto no deducible. Y la única limitación en cuanto al monto y al pago hace referencia a que no superará el 25% de impuesto a la renta generado en el año 2018. En cuanto al periodo de pago, insisto, fue el último día de marzo. Sin embargo, no por la crisis sanitaria, sino en la misma ley de simplicidad, el contribuyente podía pedir al Servicio de Rentas Internas que este pago sea realizado en 3 cuotas. El Servicio de Rentas Internas, por decisión unilateral y evaluando el requerimiento del contribuyente, podría autorizar hasta en ese periodo de 3 cuotas, ya sea en 1, sea en 2 o hasta en 3, a libre disposición y decisión del Servicio de Rentas Internas. Espero que eso haya sido, que haya aclarado la inquietud. Gracias. La siguiente consulta de César Aguirre dice, en el caso de los artesanos específicamente, ¿no hay otras medidas favorables tomadas? No hay ninguna medida, sin embargo, nuevamente insisto, en el decreto básicamente está detallado quiénes son los sujetos pasivos. Nosotros entendemos que dentro de ese decreto la mayor parte de artesanos se encasillarán y por ende tendrán única y exclusivamente hasta hoy esas ventajas. La siguiente pregunta de Jorge Calle. En el nuevo catálogo del SRI al respecto del ATS y los nuevos porcentajes de retención, ¿se incluyen más cambios, por ejemplo, el 1.75 por primas de seguros desde abril 2020? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Como les había comentado hace un momento, nosotros lo que hicimos referencia es a la ley. La ley hace referencia a que las transferencias de bienes corporales alterarán o se alterarán en el cambio de este porcentaje. Pero sí, Jorge, efectivamente en el catastro, en el detalle de las retenciones, se incluye también el 1 sobre el 10% y se lo incrementa al 1.75. ¿Qué habrá que? La ley, nuevamente, no incluye este concepto, pero el catálogo, el detalle en el ATS lo está incluyendo. ¿Qué es lo que debemos hacer como normalmente actuamos ante el SRI? Incluir ese porcentaje o subir ese porcentaje en el punto 75. Bueno, nuevamente le digo, no por justificarnos, pero la ley no hace referencia a las primas de seguro, hace referencia a la transferencia de bienes corporales. Pero en este caso la ATS lo incluye. Habrá que incluirlo como usted debe estar acostumbrado a que esto normalmente suceda en otro tipo de disposiciones. Resumen, hay que incrementar también. Esa es nuestra recomendación. Marzo, abril y mayo es el resultado del IVA cobrado menos IVA pagado. ¿O se difiere del IVA cobrado en las ventas? Sí, un segundo, voy a poner audífono. Sí, sí, Marcelo, efectivamente el concepto de cálculo del impuesto al valor agregado y de declaración y pago del impuesto al valor agregado no ha variado. Claro, definitivamente, si nosotros tendríamos más compras que ventas, generaríamos un crédito fiscal y obviamente no enviaríamos a pagar ningún valor. Pero si producto contrario, que las ventas superan las compras, el monto neto de IVA a pagar, que insisto, no ha cambiado, sería el monto diferido en los meses que había comentado. Impuestos generados en marzo, abril y mayo, que se pagan en abril, mayo y junio. Pero sí, la respuesta es sí a tu inquietud, Marcelo. Gracias, Freddy. Otra consulta. Según lo expuesto, la cadena de exportadores puede operar inclusive sin la necesidad de salvoconducto. ¿Esto aplica para todas las empresas exportadoras o solo para aquellas relacionadas con los sectores estratégicos como alimenticio o salud? Para mantener operativo al país se permitió a toda la cadena de importación y exportación. Evidentemente ya en puestos fronterizos y controles de aduanas se está dando prioridad a alimentos de primera necesidad y los sectores priorizados. Entonces, logísticamente habrá que organizar bien la actividad de exportación para que no tengan ningún problema de demora o de pago en exceso por tema de bodegaje y mantener la carga en tránsito. La siguiente consulta es de Andrés Guzmán, de Raúl Coca Barriga. ¿Es posible mantener al personal en modalidad teletrabajo y a la vez reducción de jornada laboral o reducciones de jornada laboral y suspensión de jornada?
Sí, es posible. Es decir, recordemos que el teletrabajo es una modalidad de trabajo, ¿no? Es decir, lo que no se puede realizar desde el sitio de trabajo se lo hace desde el hogar. Y entonces en teletrabajo podría aplicarse una jornada reducida de 8 a 6 horas, sí se puede realizar, efectivamente. Gracias. Tenemos una consulta de Juan Carlos Chafla de Axis. Si se reduce la jornada laboral a medio tiempo, ¿se realiza un pago de acuerdo solamente a esa jornada, es decir, medio salario? Obviamente con la aceptación de todos los empleados de que solo laboraron medio tiempo. Bueno, la reducción establecida en el acuerdo 077 y en el artículo 47.1 del Código del Trabajo establece un límite de reducción de la jornada que es mínimo 6 horas, es decir, de 8 a 6 horas. Y por lo tanto la reducción de la remuneración en el ejemplo que puse de 800 a 600 dólares. No cabe una reducción en ese sentido de 8 a 4 horas, porque esto ya se convertiría en una jornada parcial. Entonces, la reducción establecida solamente es hasta 6 horas, ¿no? Sin embargo, se podría analizar opciones o alternativas en las cuales, por ejemplo, se suspendió la jornada laboral y esa suspensión se recupera parcialmente y el resto de los trabajadores aceptan precisamente la reducción. Es decir, podemos hacerlo a través de algún acuerdo, pero habrá que analizar específicamente la forma para poder llegar a ese objetivo, pero en estricto sentido no cabe una reducción de la jornada laboral de 8 a 4 horas, solamente cabe de 8 a 6 horas. En el caso del personal bajo teletrabajo, para sustituir la entrega de las facilidades tecnológicas para la conexión, la empresa podría optar por un bono especial para este efecto o pagarse por rol o extraordinariamente de otra forma. Sí, podría hacerlo, efectivamente, a través de un bono o un pago específico para cubrir este rubro de comunicaciones, sin inconveniente. Y eso no sería parte de la remuneración, ¿no? Marcelo Freire nos consulta lo siguiente. Al artículo 6 del Acuerdo Ministerial 077 establece la posibilidad de suspender la jornada laboral. En el artículo 7 se establece que el empleado que no se acoja al horario de recuperación no percibirá la remuneración correspondiente. En el Acuerdo Ministerial 080, el artículo 10, se establece que los trabajadores y empleadores acordarán calendario de pagos. Con este antecedente, entiendo que al suspender la jornada laboral no pago su sueldo. A ver, en la suspensión, como había mencionado, los requisitos de la suspensión es el trabajador no labora, la empresa paga, el empleador paga el valor total de la remuneración y el trabajador recupera la jornada no laborada. Si no puede recuperar, entonces pierde el derecho al pago y por lo tanto o se le descuenta o no se le paga el valor de la remuneración. Entonces, esa es la regla general. Entonces, cuando se trata de suspensión, tengo que pagar el valor de la remuneración. Lo que sucede es que de acuerdo al 080, ese valor de la remuneración que tengo como empleador, la obligación de pagarle, puedo llegar a un acuerdo con los trabajadores para pagarlo de manera diferida. Entonces, podría yo pagar el valor de la remuneración del personal suspendido, por ejemplo, al 31 de marzo, bueno, ya pasó, o al 1 de abril, la remuneración de marzo, me invento, el 60%. Y el saldo, el 40%, voy a pagarlo en un cronograma de pagos en abril, mayo y junio, por mencionar algo o en el tiempo que las partes establezcan. Es decir, en el caso de la suspensión se tiene que pagar la remuneración y ese pago de la remuneración, empleador, previo acuerdo con los trabajadores, pueden establecer una forma de pago a plazos o diferido de acuerdo al flujo de caja que la compañía soporte. Gracias. Otra consulta. Si hasta el momento no he presentado la suspensión de trabajo en el SUT, ¿puedo solicitar que los trabajadores trabajen hasta recuperar los días de suspensión de trabajo? A ver, ¿puedes repetirle por favor la pregunta? No, si hasta el momento... Ya, ahí te escucho, ahí te escucho. Perfecto. Si hasta el momento no he presentado la suspensión de trabajo en el SUT, ¿puedo solicitar que los trabajadores trabajen hasta recuperar los días de suspensión de trabajo? Sí, es decir, entiendo que el sentido de la pregunta es si es que no ha presentado hasta ahora y corresponde al periodo anterior. Cuando uno ingresa en el sistema SUT,
uno escoge la modalidad, en este caso suspensión, y en la suspensión ahí te pide que ingreses desde qué fecha y hasta qué fecha. Entonces, imaginemos, hoy es 1 de abril, pero ya esa suspensión se produjo desde el 20 de marzo. Podría entonces hoy día, 1 de abril, establecer que esa suspensión se produce desde el 20 de marzo hasta la fecha prevista para dicha suspensión. Entonces, sí se le podría hacer, pero lo importante es que se notifique a través del sistema SUT desde qué fecha y hasta qué fecha aplica esa suspensión. Si se realiza una reducción de jornada laboral, por lo tanto, el salario, si se baja de 8 a 6, la diferencia de 2 horas menos se las debe pagar al empleado al final de la crisis. Solamente está obligado a pagarle el empleador al trabajador esa diferencia de la remuneración si es que hubiera utilidades y no pues, se pueden repartir esos dividendos mientras no se haga este pago previamente. Pongamos un ejemplo. Superada la crisis, la empresa dejó de pagar al trabajador, pagó de 800 a 600 dólares, dejó de pagar 200 dólares por 2 meses que duró la reducción de la jornada, dejó de pagarle 400 dólares. Pero al final del ejercicio económico, al 31 de diciembre, resulta que esta compañía, pese a esa reducción, tiene pérdida. En ese caso, el empleador no tiene que pagar esa diferencia al trabajador. Es solamente un requisito previo que habilita para que se pueda distribuir dividendos en caso de existirlos. Gracias. La siguiente pregunta. ¿El empleador puede definir como periodo de inicio de vacaciones acumuladas el periodo de inicio de cuarentena, es decir, desde el 17 de marzo? Guillermo. Gracias. Como les digo ahí, como lo expuse en la presentación, sí, efectivamente, en este momento es potestad del empleador fijar el periodo vacacional para los trabajadores, ¿sí? De todas las vacaciones que tengan acumuladas. Entonces, si yo tengo un trabajador que tiene 15 días de vacaciones acumuladas, técnicamente yo como empleador puedo definir que ese periodo aplique para la suspensión de la jornada presencial de trabajo, es decir, para el periodo en el cual no hemos podido trabajar presencialmente sin ningún inconveniente. Es parte de las modificaciones que nacieron en el acuerdo ministerial número MDT 2020-80. Gracias. Tenemos una otra última pregunta. ¿Qué concepto se aplicaría el criterio del cambio de retención del 1% al 1.75%? ¿Qué conceptos adicionales? Bueno, te voy a dar algunos campos que están definidos por el SDI, que habla del campo 309, hace referencia a servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad. El campo 312, transferencia de bienes naturales, bienes muebles de naturaleza corporal, que fue el decreto original. Cuotas de arrendamiento mercantil que han sido prestados por sociedades y también la opción de compra. Lo que hablamos hace un momento, los seguros y reaseguros, el tema de las primas, las actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares, también debería ser considerado en este cambio, entre otros, ¿no? Muchas gracias, Freddy, por su intervención. Bueno, lastimosamente por cuestiones de tiempo no podemos contestar todas sus preguntas, por lo que les pedimos que nos envíen sus consultas a los correos electrónicos que se están proyectando en este momento en la pantalla para nosotros poderlas contestar. Agradecemos nuevamente su participación. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Quiero igualmente hacer un nuevo agradecimiento a la Cámara Ecuatoriano-Alemana por haber organizado este webinar, igualmente a Freddy y a UHIE por organizar juntamente con Puente y Asociados esta actividad, y pues a cada uno de ustedes decirles que estamos a sus órdenes para cualquier consulta, requerimiento que ustedes tengan. Esta es una época compleja, es una época que tiene muchos retos por delante. Creo que juntos, con creatividad, dentro del marco legal, podremos hacer todos los esfuerzos necesarios para salir de la crisis, y para eso pueden contar con nosotros. Creo que este es un momento en el cual tenemos que ser aún más creativos para poder enfrentar esta crisis, obviamente siempre dentro del marco legal respectivo. Y para eso estoy seguro que junto a UHIE y Puente Asociados podremos apoyarles en lo que ustedes requieran. Gracias a todos ustedes. Mi estimado Freddy, te doy la palabra. Gracias, Miguel Ángel. Sí, efectivamente, ratificando lo que dices tú, estamos para servirles.
no nos cabe la menor duda de que estos tiempos de crisis son antesala de tiempos nuevos y mejores. Esperamos y por favor cuenten con nosotros. Esperamos poder ser de su utilidad en cuanto a las inquietudes, en cuanto a temas de decisiones que ustedes desean tomar, ya sea en el campo legal con Miguel Ángel y su equipo de profesionales, el tema tributario y societario de auditoría con nosotros, con UHY. Siempre listos y prestos para poder servirles. Y a la Cámara Alemana, qué placer ha sido poder compartir con ustedes y a través de ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Hasta luego, una buena tarde para todos y estamos a sus órdenes.